Io non sono un mago, non sono un veggente e non sono un santone. Io sono un amico dell'uomo. El 5 de febrero de 1979, día de la celebración de la Santa Patrona de Catania, Eugenio es puesto en libertad, pero con arresto domiciliario obligatorio, un nuevo latigazo para un hombre inocente. Su salud está fuertemente mermada y de no haber sucedido los hechos como han sucedido, seguramente hubiese muerto irremediablemente en la cárcel. No obstante, está claro a partir de ahora que Eugenio, a pesar de la gran cruz que soporta en sus espaldas, está respaldado, nunca mejor dicho, por unos seres que están dispuestos a todo por defender a uno de los suyos. El dato que no pasa de largo para los gobernantes y para aquellos que han querido eliminarlo es este. En 72 días de arresto de Eugenio Siragusa, más de 70.000 avistamientos de diferentes tipos en todo el mundo. 35.000 de ellos solo en Italia. Sin exagerar, Catania y toda la provincia podrían haber sido completamente borradas del mapa si Eugenio no hubiera recuperado lo que habían intentado arrebatarle, su libertad y su vida. Eugenio siempre dice, ellos nunca bromean con las cosas realmente serias referidas al Padre Eterno. Ahora, otro calvario le espera a Eugenio hasta el juicio definitivo. El calvario de la cárcel forzada domiciliaria, la conjura de prensa contra él y el desdén de los ignorantes. Al menos está lejos de aquel pozo en el que lo envenenaban lentamente. Y a los que pensaron que a Eugenio le faltaba el consuelo y la iluminación en su espíritu, vuelvan a leer todo lo anteriormente escrito en estos 72 días de calvario carcelario. Poco después de su liberación, tuvo que enfrentar los graves problemas de salud que arrastraba de la cárcel por culpa de las ya sabidas inyecciones médicas. El día 4 de abril de 1979, Eugenio Siragusa tuvo que ser internado con urgencia en una clínica privada, concretamente en la del doctor Biagio Pecorino de Catania. Fue operado el mismo día de una cistitis purulenta y la extirpación de un lipoma dorsal en fase degenerante. Con fecha 5 de abril, Siragusa enviaba al juez Giovanni Cerulla un escrito solicitando permiso para desplazarse permanentemente cada día hasta Catania y realizar las curas. Se adjuntaban a dicho escrito la certificación de la operación realizada el día anterior y el certificado extendido por el doctor Biagio Pecorino, ya que el enfermo no podía ser hospitalizado o residir en la clínica para un periodo
postoperatorio conveniente. El que suscribe, doctor Biagio Pecorino, certifica haber intervenido hoy a Siragusa Eugenio de cistitis purulenta con fiebre muy alta. Por tal motivo, será hoy mismo sometido a la primera cura y necesitará un período mínimo de 15 días para su recuperación, por lo cual se verá obligado cada tarde a trasladarse a esta clínica para someterse a las curas pertinentes. El juez que instruía el caso, Giovanni Cerulla, contestó a esta instancia concediendo al señor Siragusa 2 horas para desplazarse desde su casa hasta la clínica, realizar las curas y regresar al domicilio. Desde Valverde a Cataña no hay mucha distancia. En 2 horas podía realizar la cura, ir y venir. El problema era que el señor juez no le había concedido las horas de movimiento libre por la tarde, cuando eran las curas, sino por la mañana, de 10 a 12, cuando no había curas, ni sus hijos podían acompañarle y llevarle en el coche hasta la clínica. La argucia era tan sutil como cruel, dado que si el señor Siragusa era sorprendido fuera de su casa en horas no estipuladas en la concesión de 10 a 12 para la cura, podría ser considerado en rebeldía contra la ordenanza de residencia y ser reconducido a la cárcel de nuevo. La situación se volvía insostenible, teniendo que residir en una casa que ya no era la suya. Dos meses pasados desde el arresto domiciliario obligatorio de Eugenio en Valverde, y muchos no son conscientes de todo lo que le queda por afrontar hasta llegar a su meta, solucionando los problemas y recursos judiciales, sin olvidar los obstáculos que sutilmente se tejían en torno a su persona para volverlo a hacerle caer en alguna sinuosa trampa. La conjura continuaba ahora con más sutileza. Las pruebas y tentaciones silbaban sutilmente como serpientes. En el mes de abril de 1979, mientras está en arresto domiciliario obligatorio desde el Instituto Salesiano de Roma y a través de un tal Martín Díaz, se le hace llegar una advertencia de la alta curia eclesiástica en estos términos. Pascua de 1979. Queridísimo Enixto, he recibido una carta de España en estos términos. Escriba urgentemente al señor Siragusa Eugenio para pedirle que se aleje del error y la paz volverá a su ánimo y al de sus delegados. Le ruego sinceramente me perdone, dado que yo personalmente no he podido conocerle. Su bondad excusará mi proceder. Suyo afectísimo Enixto, Martín Díaz. Postdata. Le agradecería me comunicase si usted ha recibido esta carta. Esta carta, redactada mucho antes, no llegó a manos de Eugenio hasta el 9 de abril. Está siendo filtrada e investigada la correspondencia que es enviada a Eugenio. ¿Por quién y con cuáles intenciones, visto que el juicio todavía no ha hecho más que empezar? ¿Se quiere atrapar en el error al bien aconsejado del cielo? ¿Será esto posible en el futuro? Eugenio, que está bien aconsejado, al día siguiente, a la misma dirección que indica el sobre, remitía la siguiente respuesta. Me
ruega que le comunique si ha recibido la tarjeta enviada a través de este instituto por el señor Martín Díaz. Lo hago con mucho placer. En verdad, no sé si el nombre de Cristo se abrevia con las siglas IXTO, con que usted inicia y termina su carta. Ignoro este término, aunque intuyo su procedencia. Se habla de alejarme del error. ¿De qué error? Quizás del error de haber intentado salvar a la humanidad de la catástrofe que se perfila si se persevera en el error. Quizás del error de haber amado sin límites y sin condiciones como Jesucristo enseñó. Si es este el error, dejémoslo al juicio de Dios, el único en poder juzgar. Cada uno lleve su cruz y lo siga, como yo creo humildemente haber hecho hasta hoy. El mañana llevará en su regazo la verdad, y serán las generaciones venideras quienes la ilustrarán con su propia dignidad espiritual. También Cristo recibió un consejo similar, y su respuesta fue esta: no tientes al Señor tu Dios. Un día no lejano, todos estaremos en presencia de la luz de la divina justicia, y en aquel día, que será el día de la verdad para todos, nos someteremos al juicio que no se equivoca y al cual no es posible mentir. Queridísimo, me es grato comunicarle que la paz de Cristo alienta en mi corazón, aunque moralmente crucificado. He sido enseñado a ser fuerte y perseverante en la fe, y le aseguro, sin presunción alguna, que lo soy. Agradezco fraternalmente vuestra solicitud y os devuelvo con dilección los augurios para la Santa Pascua, que yo espero sea luz de salvación para todos, sobre todo para los 17 millones de niños destinados a morir de hambre. El que suscribe ha repetido la obra de Jonás, sin desobedecer, y augura que un día y otro el Señor venga a visitarle y le haga la misma pregunta que hizo a Jonás apesadumbrado. Eugenio, ¿por qué estás triste? ¿No has salvado acaso millones y millones de niños? Esto deseo con toda la esperanza de mi corazón. Espero que la presente no le haya enojado y auguro bien y paz a todos y a usted, señor Martín Díaz. Eugenio Siragusa. La paz interior y la firmeza espiritual que las palabras de Eugenio transmiten demuestran claramente cómo su espíritu es consciente y devoto al Padre Madre, Dios. Todo esto indica que la conjura de carácter internacional contra Eugenio tiene raíces y muy profundas también en tierra de España. Tiempos estos que muchos viven y sienten en la lejanía por el espacio, que como un muro infranqueable establecen las distancias entre los diferentes países. Todos parecen tener la solución, pero solo él, el Eugenio real, conoce, pero por obediencia debe discretamente callar la realidad del proyecto selectivo que se está programando para limpiar al máximo la escoria que se ha acercado con pretensiones de no ser vista. Unos se marchan, pero otros nuevos llegan. Y no solo esto, sino también están aquellos que piensan poder engañar a Eugenio, y lo que es peor aún, a los seres de volumétrica conciencia. En estos tiempos son jovencitos, pero con el paso del tiempo finalmente saldrá a la luz sus verdaderas intenciones escondidas con esa característica particular de algunos.
tiempo de tristes convulsiones reaccionarias para aquellos que están desconcertados profundamente y tiempo de reajustes para aquellos que están confundidos. Es cierto que todo lo que sucede ya antes ha sucedido. Lo nacido recto, aunque con dificultades, permanecería recto si se mantenía íntegro en la verdad. Lo nacido torcido tiene la posibilidad de enderezarse si reconoce la luz de la verdad y se conserva íntegro en dicha luz. Nunca ha sido, no es, ni será fácil para ninguna de las dos partes. Eugenio obedece, como siempre, escrupulosamente a todo aquello que, inaudible para los demás, para él es perfectamente audible y real. El cielo de nuevo habla y advierte. Ciencia idiota. Las centrales nucleares se volverán los objetivos inmediatos en caso de conflicto por la supremacía del poder absoluto. ¿Qué sucedería si además de las catástrofes naturales una superbomba golpease una central nuclear? Os lo dejo imaginar. Para aquellas naciones que poseen tales edificios, el peligro de un exterminio en masa se volvería inevitable. No se necesitaría usar las bombas atómicas, porque cada central atómica es una bomba para desencadenar y basta. ¿Cómo? Con una lluvia de superbombas capaces de destruir todo tipo de seguridad. ¿Habéis pensado, calculado una posibilidad tal? Es aconsejable prever que esto pueda suceder. La fuerza del poder es ciega. Como siempre ha sido, está dispuesta a todo, incluso a sacrificar a la humanidad entera. Pensadlo bien. Hay un proverbio que dice: quien antes no piensa, por último suspira. La progresiva locura del hombre induce a pensar en esta posibilidad. El mañana puede ser previsto por quien tiene la posibilidad de traspasar el tiempo y el espacio. ¿Lo creéis? ¿No? No importa. El destino de vosotros lo elegís vosotros. El amor advierte. Del cielo a la tierra, Eugenio Siragusa. En este tiempo, aún en Valverde, ante los retos y dificultades de todos los días, en un lugar ahora extraño para él, escribe de este modo. Sea hecha tu celeste y santa voluntad, mi dulce e inefable Señor Dios. Tu paz respira en mi espíritu y tu amor reposa suavísimamente en mi corazón. Tengo fe en tu infalible justicia y no temo, no siento desaliento ni desesperación. El mal que me hacen por haberte servido no turba mi alma ni vuelve triste mi corazón. He conocido tu viviente naturaleza y mi búsqueda ha terminado. Me has concedido penetrar con los ojos de mi espíritu en los arcanos secretos de tu divina potencia, quitándome la cera de los ojos y de los oídos. Me has consentido de ser hijo tuyo y operario del Santo Espíritu creante. Me has concedido de amar con la suave caricia de tu amor. Estoy lleno de alegría y mi espíritu exulta, se postra ante tu querer, bien de justicia y de amor eternos divinos. Nunca te he temido, Padre, porque te he siempre amado y servido, siguiendo con fe, con coraje
y con plena abnegación tu querer, y sea así siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu humilde siervo e hijo, Eugenio. Tiempo después, entre trámites necesarios realizados por los abogados para estabilizar la situación de Eugenio y la presión psicológica periodística que no cesa, un día, el mismo periodista que al principio del arresto les dijo a la señora Cantín con tono sospechoso: «Dadme si tenéis algún documento comprometedor que yo lo guardo». Pues bien, este periodista, por iniciativa de no se sabe quién, de nuevo se acercó a Eugenio, que estaba recluido en su domicilio, y le dijo: «Siragusa, sé que quieren nuevamente encarcelarte. Lo mejor que puedes hacer es pasar la frontera. Por la noche, cuando estén más descuidados, te acercamos en un coche a la frontera. La pasas y ya está». Eugenio le respondió: «¿Pero qué frontera? He podido escaparme cuando no tenía riesgo alguno. ¿De qué frontera me hablas? Yo soy inocente, yo no me voy a ninguna parte. Antes se deberá celebrar mi juicio, aunque les cueste el puesto a todos los que se han manchado las manos con mi causa. Lo he puesto en el testamento. Incluso si muriera, deberán celebrar el juicio público y tendrán que declarar pública y forzosamente mi inocencia. ¿Comprendido?». Luego lo hizo salir de su casa. Por fin, el 27 de junio, llega una sentencia del Tribunal Supremo italiano que concluye diciendo: «Ha sido decidido por este Tribunal Supremo, a la vista del escrito de Siragusa Eugenio, anular el procedimiento de residencia obligatoria y lo remite al juez instructor». El abogado de Eugenio, doctor Bonfiglio, inmediatamente presenta una nueva instancia al juez instructor de la causa contra Eugenio y tuvo que ser revocado el arresto domiciliario obligatorio que Eugenio sufre desde que salió de la cárcel en Valverde. Tardará aún unos días en resultar efectivo. Por estas fechas, el escritor y periodista Victorino del Pozo Barbero se encontraba en Italia y concedió esta entrevista al periodico nazionale La Sicilia. Queste sono solo alcune delle domande che gli ho fatto. Speriamo che i lettori leggano tutta l'intervista. Quando conobbe Eugenio Siragusa e in che occasione? Personalmente conocí al señor Siragusa cuando trabajaba como programador en la televisión española en el programa llamado Directísimo, programa del viernes reservado únicamente a entrevistas de personajes importantes y notorios. El señor Siragusa se prestó generosamente para la entrevista y la televisión española solamente lo invitó a pasar la noche en un albergue de Madrid donde se alojan habitualmente las personas de servicio. Ni siquiera se le reembolsaron los gastos del viaje. En otras ocasiones el señor Siragusa ha sido entrevistado en el programa televisivo Más Allá y en los programas radiofónicos nacionales como Para Vosotros Jóvenes, Diario Hablado, Protagonistas Nosotros y Estudio 15. Los resultados de aceptación del público han sido siempre sorprendentes. Quante copie ha venduto del libro dedicato al Siragusa e se questi ha ricevuto diritti? El primer libro, titulado Siragusa, mensajero de los extraterrestres, fue en el periodo 1977-78. Fue uno de los 10 libros más vendidos en España. Según la estadística del Instituto Nacional del Libro Español, se habrían vendido más de 100.000 ejemplares. En la estipulación del contrato yo he insistido sobre la necesidad de ceder al señor Siragusa o al centro parte de los derechos de autor. El señor Siragusa lo rechazó completamente recibir cualquier tipo de compensación
y los fondos han sido devueltos a una fundación benéfica española llamada Centro de Investigaciones Cósmicas. Actualmente el primer libro es vendido también en todos los países de América del Sur, pero es demasiado pronto para saber los resultados definitivos. El segundo libro, Siragusa, el Anunciador, lo he traído hace nada desde España para darlo a conocer al señor Siragusa. Yo pienso que los eventos próximos en Catania no cambian de hecho ni la vida ni la obra del señor Siragusa. Cosa può dirci sugli UFO in Spagna? Es cierto que el gobierno español ha reconocido oficialmente la existencia de los UFO y lo ha confirmado a través de documentos, informes militares y otros, publicados en el libro de J.J. Benítez, titulado SOS a la humanidad, que atestiguan la existencia, la presencia y la actividad de los UFO en el territorio español. Chi è Siragusa secondo lei e come lo può definire? Desde que lo conocí, sentí periodísticamente un gran interés por su persona y al mismo tiempo la necesidad humana de profundizar su vida y su obra, más allá de los estrechos canales de una entrevista. Por ello me he decidido a escribir un libro que reagrupase sus criterios, sus experiencias y su actividad como fundador del Centro Studi Fratellanza Cósmica. Personalmente, después de haber analizado durante meses su ambiente en Catania, después de haber mantenido largas conversaciones con él y con aquellos que lo rodean, después de haber analizado con lupa de aumento su conducta, su comportamiento y sus palabras, me decidí a publicar el primer y el segundo libro convencido que él es uno de los hombres que durante mi profesión periodística he tenido la fortuna de conocer. Ha prevalecido por su integridad moral y por la importancia trascendental de su acción por el futuro del género humano. Creo que el tiempo que vendrá me dará la razón. El modo con el cual se han desarrollado las acusaciones confirma exactamente este convencimiento mío. Me queda todavía un libro por escribir, y lo haré, suceda lo que suceda, porque será un tratado doctrinal para la futura generación. He conocido premios Nobel, ufólogos, científicos, políticos, como por ejemplo Uri Geller, Richard Chanfrain, llamado el Conde de Saint-Germain, Solzhenitsyn, von Braun, etc. Y el señor Siragusa llamó mi atención no solamente por su forma de explicarse en la materia ufológica, sino por el contenido de su conversación, no ciertamente basada sobre su escasa cultura escolástica, sino más bien como aquella de un científico que se hubiese dedicado por muchos años a la investigación. El valor de estos aspectos humanos científicos del señor Siragusa lo han convertido en un personaje controvertido y de polémica, dentro y fuera de su país. Nosotros, latinos, tenemos la tendencia natural a la envidia y disfrutamos tirando por tierra a todos aquellos que entre nosotros destacan. El hecho de que se quiera convertir al señor Siragusa en una víctima no me sorprende. Todo lo contrario, porque se había vuelto un personaje incómodo para todos aquellos que tienen la misión de ocultar cuanto está ocurriendo en materia ufológica sobre nuestro planeta. Y estos saben mejor que nadie que el señor Siragusa es uno de los pocos auténticos contactados. Cosa ne pensa sul caso giudiziario del Siragusa e come può giudicare i suoi accusatori? En efecto, durante mis viajes para preparar el primero de los dos libros, he sido huésped en la villa de los Hooker. Personalmente me he limitado a mi trabajo. En cambio, no me han escapado detalles de sus conductas que me llamaron la atención. En aquel periodo desarrollaba la actividad de la Secretaría Internacional para la Lengua Española, Juanita Pardo,
que un día me dijo: «Ya no puedo más resistir aquí, me vuelven la vida imposible. Leslie y Kelly intentan de todos los modos de ensuciar mi prestigio hacia Eugenio y ya no puedo más». Poco después, ella se marchó. Durante mi permanencia me pareció muy extraño el comportamiento de Kelly. Este último, disfrutando de la total confianza del señor Siragusa, había accedido a todos los documentos, fotografías, estudios registrados, etc. Y yo, personalmente, he podido verificar esto y no solamente los utilizaba, sino que los manipulaba antes de enviarlos a los Estados Unidos para su difusión en prensa, radio, etc. Me sorprendí de que el señor Siragusa no interviniera. Ahora me doy cuenta que, en su gran confianza, estaba completamente cegado de cuanto ocurría a sus espaldas. Al tiempo, era chocante el comportamiento excesivamente meloso o afectuoso de la señora Leslie Hooker con ciertos hombres que frecuentaban el centro, e incluso conmigo, cuando le demostraba un interés humano fraternal o simplemente informativo. Potrebbe raccontare qualcosa che interessi particolarmente il lettore più esigente? En ocasiones de la presentación del primer libro, el señor Siragusa fue invitado nuevamente a España. Se le reservó una habitación en un albergue central en Madrid, con mucha antelación, ya que nos encontrábamos en la segunda mitad del mes de mayo y había comenzado la época turística. El señor Siragusa llegó en coche, proveniente de Italia, acompañado del señor Kelly Hooker y de la señora Mariella Michiquet. Al día después de la llegada, inesperadamente, sobre las 7 de la tarde, llegó la señora Freudeval. El señor Siragusa la invitó a regresar a su país el día después en compañía de Kelly Hooker y de la señora Michiquet. Y así sucedió. Mientras el señor Siragusa se hallaba en su habitación para refrescarse un poco, yo me acerqué a la habitación de Kelly Hooker y lo hallé en compañía de la señora Freudeval, en actitudes muy... Rápidamente Kelly se justificó diciéndome estas palabras textuales: «Si se me ofrecen, no las puedo ciertamente rechazar». El 28 de junio, la periodista que realiza este servicio informativo pierde su puesto de trabajo a causa de estos artículos. Una nueva evidencia de que alguien dirige los hilos. La prensa continúa con sus artículos, casi todos pronunciando las dudas sobre la integridad y honestidad de Eugenio, pero está claro que algunos están decididos a aclarar las mentiras y a defenderlo. Mientras, él manifiesta su inmensa paz interior ante lo que se avecina y que, aún sabiendo que no será fácil, está sereno, completamente en manos de aquel que lo ha puesto sobre el mundo para ayuda, advertencia y consuelo. El 14 de julio por fin queda completamente revocado el arresto domiciliario obligatorio, pasando al régimen de libertad provisional. Eugenio finalmente puede moverse, desplazarse, no sin cautela. ¿Dónde irá? Ciertamente a Nicolosi, junto a su familia amada. Gracias a la buena gestión de sus abogados y sobre todo a la invisible y operante mano celeste, le es concedido residir en su verdadera casa, en Nicolosi, con los suyos, aquellos que realmente lo comprenden, y con su familia que lo aman y han sufrido con él este primer paso carcelario de su calvario. Sol mío, genio creante, no te he olvidado. Tú, gran Padre que dispensas la vida y la muerte, antiguo Ra, logos de la idea creativa del espíritu cósmico, donde toda cosa viene forjada, y a través de la prodigiosa mano de tu invencible luz,
puesta en la visibilidad del creado manifestado. Tú, gran Padre, que das el latido a este viejo y cansado corazón de estirpe ancestral, estás en el secreto de mis humanos pensamientos, celosamente custodiado y venerado. Mi brazo derecho está ligado al invisible rayo de tu amor y el izquierdo al rayo de tu infalible justicia. El espíritu mío es tuyo, sumergido en tu pasión por cuanto que es tuyo y te pertenece. Has querido dignarme con un gran don del que extraigo el suspiro de tus sonrisas y de tus lágrimas, de tus alegrías y de tus dolores para la consumación de todo aquello que es, que muta para ascender hacia la meta sublime del conocimiento inmutable, imperecedero, glorioso de la inmortalidad. Oh fuego divino, yo te conozco y te llevo consciente en mí, así como toda cosa te lleva y no lo sabe. Desconoce todavía que la fuerza de toda cosa que es tuya. No te he olvidado, gran Padre, morada de los dioses. No podría, porque conozco tu inefable misterio, conozco el poder invencible de tu luz que crea y que mata. Para quien no posee la gnosis, para quien no puede penetrar en la espiral que gobierna el todo, en este fragmento cósmico, no puede no sufrir hasta el día que no haya realizado sí mismo en la verdad. Eugenio Siragusa. Pareciera que todo hubiera finalmente terminado, pero la realidad es que no. Simplemente el mal y sus partidarios se han disfrazado de otro modo para intentar hacer caer a Eugenio en la trampa. De hecho, después de su liberación, las tentaciones y las provocaciones son más sutiles y profundamente cargadas de mal contra él. Así pues, Eugenio, ahora plenamente confirmado ante el mundo y ante el Tribunal Ufológico Mundial como el real mensajero de los extraterrestres, el embajador de los hermanos extraplanetarios, continúa escribiendo todo aquello que le viene dictado, ahora ya fuera de los muros del odio. Siempre dice que se haga la voluntad del Padre. Él sabe todo lo que deberá o no suceder. Eugenio continúa con su misión de transmitir todo aquello que es necesario conocer para el progreso, principalmente espiritual de todos, absolutamente todos. Para muchos, los más, llega el final del camino. Para los pocos, los menos, saben ya que era un camino interminable que no tendría todavía conclusión. La disolución del centro hizo saltar un determinado resorte. El apoyo celestial, el amaestramiento no cesa, sigue imparable su camino. Estos días que vienen, los más allegados abordarán un proceso divino selectivo que solo después del tiempo queda claro y que hace que sus espíritus brillen aún con más fuerza que al principio, por haber conservado la integridad de la fe y la limpieza del alma. No solo los más allegados, sino también todos aquellos que en otros países han despertado o están por despertar a la realidad espiritual de todo lo que está ocurriendo. Lo más importante está por llegar. Quien tenga oídos, escuche. Si os obstináis a rechazar nuestros consejos, os perderéis o seréis los últimos. Vuestras blasfemas debilidades, como os hemos a su tiempo anotado, no podrán más ser toleradas. Pensad bien primero para no arrepentiros después. Sabemos muy bien que podéis lograr a comprender si os esforzáis
en recordar nuestros amaestramientos. No os dejéis agarrar por alguna duda, ni consintáis que fermenten designios egoístas y privados de majestuoso significado espiritual y fraterno. Hemos hecho cuanto era posible hacer para estimular al máximo vuestra autorrealización en un equilibrio psicofísico suficiente para volveros inatacables. No creemos oportuno regresar sobre argumentos ya muchas veces repetidos e ilustrados. Ahora debéis afianzaros sobre vosotros y estar muy atentos a no errar si no queréis ser completamente abandonados y puestos en tribulación. No podemos más ser tolerantes y vosotros sabéis el porqué. Las advertencias que muchas veces os hemos manifestado son siempre válidas para quien desea perseverar en volverse cada vez más idóneo para servir la gran causa del bien supremo. Esta es la última advertencia. Estad atentos. Paz y serenidad. Vuestros hermanos a Eugenio Siragusa. El proceso continuará hasta 1982, 3 años de duras luchas para desmontar los inconvenientes y conjuras que aún amenazaban su justa libertad. Pero tal como una iluminación del Papa Juan XXIII dice, se verificó. Será entonces cuando Noé iniciara a construir la última arca, pero no conocerá las aguas, gracias a la palabra de quien no sabe, pero que hace temblar a los potentes cuando baje del monte. El 7º año cae el 7º velo de Salomé. Pero no existe emperador, no existe quien sepa levantar la espada y golpear el cuello de Juan. El tiempo está próximo.